La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Mal fin de semana para Trump y gran fin de semana para México y el resto del mundo. Contrastes en materia de aranceles y sobre todo en materia de seguridad en el caso mexicano. Vamos a hablar de la decisión de la Corte Suprema y también de la muerte de El Mencho, el líder criminal más perseguido, porque de alguna manera todo se relaciona. Entrados en asuntos de negocio, la compra de la que estaba confiada Visa en México fue rechazada por un regulador antimonopolio y sigue la lupa sobre la intención de Netflix de comprar Warner. Lunes 23 de febrero, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Mal viernes pasó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando finalmente la Corte Suprema le dio el revés a la decisión que tomó en abril del año pasado de imponer aranceles a prácticamente todos los países con los que tiene relación comercial y que desde entonces ha tenido sumido al mundo en la incertidumbre. La Corte Suprema dijo anulados los aranceles globales, dándole así un golpe directo a la política económica de Trump y dándole también su mayor derrota legal desde que regresó a la Casa Blanca. Fueron 6-3 para dictaminar que Trump abusó de su poder al invocar la ley de poderes de emergencia para aplicar los llamados aranceles recíprocos en el denominado Día de la Liberación, el 2 de abril de 2025, en los que también hubo aranceles a cierto tipo de importaciones, ya fuera para negociar un mejor acuerdo comercial con algún país en particular, o bien bajo el argumento de que buscaban combatir el tráfico de fentanilo, como fue el caso de México, que realmente, ahora que miramos hacia atrás y tomando en cuenta todas las prórrogas otorgadas en los últimos 12 meses, es el país que mejor salió librado, incluso por encima de Canadá, el otro socio comercial del TEMEC, que es uno de los tratados comerciales más importantes del mundo por el beneficio económico que le ha dado a los 3 países de Norteamérica. México, aunque aún tiene asuntos por resolver en materia automotriz, metalúrgica y de barreras no arancelarias, ha sido el menos peor. Dicho ahora con orgullo entre los empresarios mexicanos y líderes de los bancos más importantes con presencia en el país. Basta con mirar las cifras de comercio entre ambos países. El dato más reciente indica que pese a los aranceles, México ganó participación en las importaciones de Estados Unidos al cierre de 2025, lo que quiere decir que al mes de diciembre el déficit de bienes y servicios en ese país aumentó 32.6% mensual. A pesar de los aranceles, México se mantuvo como su principal proveedor. Estados Unidos le había impuesto uno de 25% a las importaciones mexicanas fuera del TEMEC, aunque también hubo al sector automotriz y del 50% a los metales, algo de lo que siempre se ha quejado el gobierno mexicano, porque es al revés. El déficit lo tiene México, ya que importa más del doble de lo que exporta a Estados Unidos. Aquí el panorama sigue pintando difícil. En resumen, la decisión de la Corte el viernes 20 de febrero invalidó los aranceles de entre el 10 hasta el 50% que Estados Unidos impuso desde el 2 de abril de 2025 a más de 60 países, pero no elimina los aranceles sectoriales. Esos se mantienen, es decir, autos, autopartes, metales y madera. Pero bueno, por ahora, eso significa que sí se eliminan los aranceles que Estados Unidos había impuesto a productos procedentes de Canadá, en su caso de 35%, y a México los del 25%. Abriendo la foto a Latinoamérica, esto aliviaría parte de las presiones comerciales, aunque la región podría perder competitividad frente a otras que eran castigadas con aranceles más altos. En la jornada del viernes 20 de febrero vimos al S&P 500 avanzar y al dólar debilitarse. ¿Berrinche? Por supuesto. Trump buscó imponer al mundo una nueva ronda de aranceles globales del 10%, algo que no hace sentido frente al fallo de la Corte. Pero lo que Trump dijo es que la Corte Suprema no anula los aranceles, sino que simplemente anuló un uso concreto de la ley de poderes de emergencia, y que por eso su gobierno ahora trabaja en otros mecanismos legales para volver a imponerlos. La realidad es que sí hay formas. Sí hay opciones, por ejemplo, mediante la sección 122, aunque esta vía limita la tasa de arancel al 15% y tiene un límite de 150 días para aplicarse. Hay otra, la sección 338, pero más ruda, porque es en la que se necesitaría comprobar que efectivamente hay una discriminación o abuso en materia comercial. Esta opción además limita el arancel al 50%.
Y hay otras dos secciones, la 232 y la 301, que a fuerza implican hacer una investigación. Un análisis elaborado por Natixis apunta a que esto requerirá tiempo, es decir, el aplicar cualquiera de todas las opciones anteriores. Por cierto, ya de por sí el gobierno de Trump andaba bien molesto por un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que muestra que las empresas estadounidenses están asumiendo el día de hoy la mayor parte de la carga de los aranceles. Nada que no se supiera. Casi el 90% de la carga económica de los aranceles en 2025 fue asumida por las compañías, pero también por los consumidores estadounidenses. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, lo calificó de vergüenza a ese estudio que hizo la Fed de Nueva York. Volviendo al caso de México, ¿qué puede significar este fallo de la Corte Suprema frente a la próxima revisión del TEMEC en junio? La posición tan estratégica que tiene frente a Estados Unidos queda confirmada, porque de ese nuevo arancel global del 10% que Trump quiere imponer y que luego lo elevó al 15% el fin de semana, deja exento al país, pero también a Canadá, precisamente por el TEMEC. Pero para los negociadores mexicanos esto implica también un mayor margen de negociación sobre lo que quiera que sea que se ponga sobre la mesa de discusión. Y si a esta nueva ecuación sumamos lo ocurrido el fin de semana en materia de seguridad en Jalisco, con la confirmación del operativo militar que resultó en la muerte del líder criminal más buscado, el Mencho, México apacigua un doble frente. Esto es el dato del día. Un pendiente que por ahora queda en el aire, en medio de este revés de la Corte Suprema de Estados Unidos a los aranceles de Trump, es lo que más interesa a las empresas de todos los países que lidiaron con estos aranceles en diferentes tasas en el último año. Y eso es los reembolsos. Desde gigantes minoristas como Costco, pasando por jugueteras, pequeñas y medianas empresas, hasta grandes siderúrgicas como Alcoa. Esto de los reembolsos es algo que no fue aclarado por la Corte Suprema y todos están ansiosos porque estamos hablando de $170,000 millones en reclamaciones si el fallo resulta en que hay que devolver todo ese dinero. La pregunta es, si se anulan los aranceles, ¿cómo recupero mis millones de dólares? En otras noticias. La ventaja comercial de México con Estados Unidos, más que reafirmada este fin de semana, fue una. Pero la segunda razón, y mucho más importante sin duda, por la cual el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum inicia la semana con el éxito en la bolsa, es por la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más poderoso de México. Murió la mañana del domingo durante un operativo militar en Jalisco, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos hablando del mayor golpe y el mayor avance que el gobierno de Sheinbaum ha dado en materia de seguridad, en medio de las presiones de Estados Unidos por contener a los cárteles de la droga y frenar el tráfico de fentanilo. El gobierno estadounidense lleva presionando a México para que actúe con mayor firmeza y deje atrás el gradualismo, los avances escuetos, las palabrerías, la buena voluntad en los viajes a Washington. Lo ocurrido este fin de semana da muestra de que México quiere cooperar al son de Estados Unidos, mientras cuida la narrativa de la soberanía y la no intervención. Estados Unidos ha querido la prueba de que México puede dar golpes más drásticos y este finalmente lo es. Para muestra, y tras oficializarse la noticia de la captura y posterior muerte de Oseguera durante el traslado a Ciudad de México, funcionarios estadounidenses como el subsecretario de Estado y ex embajador en México, Christopher Landau, felicitó a las fuerzas federales mexicanas por este operativo. No incluyó ninguna línea sobre la cooperación que pudo existir con Estados Unidos. También lo hizo el actual embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Él compartió un comunicado en sus cuentas oficiales en el que reconoció al gobierno de México y a sus fuerzas de seguridad, además de mostrar respeto y solidaridad. Fue un éxito más que anotado, que muy posiblemente cambie el curso de la relación bilateral. Para bien, en la antesala de la revisión del TEMEC, sometida en el último año a fuertes presiones para dar golpes en materia de seguridad, para definir el tono en materia comercial. Y también en la antesala de la Copa del Mundo, poniendo a Jalisco en el escrutinio ante las dudas sobre su capacidad para mantener el orden en este estado completamente sometido al terror del cártel Jalisco Nueva Generación.
La historia a estas alturas la conocemos todos. Jalisco amaneció con una serie de bloqueos violentos en la localidad de Tapalpa, que se fueron extendiendo a las calles de Guadalajara, la ciudad principal, a Puerto Vallarta, su principal destino paradisiaco, y después a otros estados de la República Mexicana. El Gabinete de Seguridad de México informó que atendía los bloqueos, producto de operativos realizados por instituciones federales, hasta que pasado el mediodía del domingo 22 de febrero, se confirmó que se trató de una acción militar que terminó con la vida de El Mencho. Esto habría ocasionado la reacción del grupo criminal en calles y carreteras mediante la quema de autos y camiones atravesados en las avenidas principales. Los bloqueos se extendieron al menos a otros 5 estados. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para que ciudadanos estadounidenses eviten salir en las localidades de Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara en Jalisco, en Tamaulipas, Reynosa y otros municipios. También zonas en los estados de Michoacán, Guerrero y Nuevo León. En una medida únicamente de prevención para salvaguardar la vida e integridad de las personas, este lunes 23 de febrero, comercios de distintos giros, como supermercados y gimnasios o bancos, limitarán sus operaciones e incluso permanecerán cerrados, como es el caso de BBVA, Santander y Scotiabank, manteniendo su servicio de banca digital en funcionamiento únicamente. Preguntas que seguramente comenzarán a tener respuesta a partir de esta semana. El nivel de participación de Estados Unidos en el operativo militar. La noche del domingo, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Estados Unidos aportó con inteligencia. También esperaremos más detalles sobre la historia de cómo se gestó este operativo y la más difícil de todas, ¿qué sigue ahora para el cártel más poderoso del país con alcance internacional y cuya estructura está diseñada para seguir operando con o sin su líder? También la estrategia que seguirá la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo del hombre de mayor confianza de Sheinbaum, Omar García Harfuch, de quien le costó trabajo colocarlo donde está hoy porque no era precisamente un hombre con el que López Obrador simpatizaba en absoluto. Todo esto mientras se reconfiguran los poderes criminales, no sin olvidar el reconocimiento aún mayor que seguramente Harfuch ya tiene ganado en Washington. Y una más importante también. ¿Cómo cambiará la relación de México con Estados Unidos a partir de ahora? ¿Quién anda de compras? ¿O quién ya no anda de compras? La Comisión Nacional Antimonopolio, el nuevo regulador de competencia en México que llega tras la desaparición de la COFECE, negó a Visa, la procesadora de pagos, adquirir una parte de Prosa, otro procesador de pagos de origen mexicano. La Comisión Nacional Antimonopolio concluyó, tras un análisis técnico, que la operación entre ambas empresas tendría efectos nocivos sobre el sistema financiero mexicano y también sobre los usuarios de los servicios financieros en el país. Visa había metido a Prosa a su carrito desde diciembre de 2023 cuando anunció un acuerdo para adquirir el 51% de esta empresa, esperando concluir la operación durante el segundo semestre de 2024. Pero el análisis de la operación se extendió y quizá hasta se complicó en medio de esta reforma que desapareció a los órganos autónomos, entre ellos la COFECE, y que terminó evolucionando a la hoy Comisión Nacional Antimonopolio. Visa, como a quien le dicen ve a devolver eso al estante, se dijo decepcionada con la resolución y mantuvo su argumento de que la combinación entre ambas empresas potenciaría la competencia en el mercado y modernizaría los pagos en México. Por ahora, en Visa se encuentran revisando la decisión de la comisión y adelantan que estarán evaluando todas las opciones disponibles. El último sorbo. Más condiciones para Netflix, empeñada en sostener su acuerdo para quedarse con los activos de Warner que le interesan, los estudios y la plataforma de HBO. Bloomberg reporta que la investigación del Departamento de Justicia a la propuesta de compra incluye el escrutinio del comportamiento de este gigante de streaming y si ejerce una influencia anticompetitiva sobre cineastas cuando se dan sus negociaciones para adquirir las películas o series que van a estar dentro de la plataforma. Están tratando de determinar si el acuerdo puede disminuir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio. Mientras tanto, el director jurídico de Netflix dijo en un comunicado que la empresa opera en un mercado extremadamente competitivo y que cualquier afirmación de que es un monopolista o que pretende monopolizar es infundada. Bueno, defendiendo lo suyo, obviamente, pero sostienen que ni tiene poder de monopolio ni participan en conductas excluyentes. La realidad es que Netflix,
opera el mayor servicio de streaming de video de paga en el mundo y es uno de los mayores compradores de programación de cine y televisión del mundo. De ahí la preocupación de que Netflix aproveche ese poder de mercado en las negociaciones que tenga con los cineastas independientes. Y en la parte política también hay presiones. El presidente Donald Trump amenazó a Netflix para que despida a Susan Rice, quien fuera asesora de seguridad nacional y embajadora ante las Naciones Unidas del expresidente Barack Obama o integrante del Consejo de Netflix. Si no lo hace, entonces que pague las consecuencias. Así lo dijo Trump después de que Susan Rice dijera que los demócratas tomarían medidas contra las corporaciones que se arrodillaran ante el presidente. El asunto es que entre más tedioso sea todo esto para Netflix, esto hace que Paramount vea la suficiente ventaja para seguir avanzando con su última propuesta mejorada para quedarse con todo Warner. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. También pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por Twitter, @laestrategiamx. En Instagram, sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. ¡Feliz lunes! Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.